Bien, entonces yo les estaba diciendo, bueno, la que hoy vamos a hablar sobre las reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas? ¿Cuáles son las etapas de una reacción química? ¿Y cuál es la clasificación de las reacciones? Empezamos definiendo qué es una reacción química. ¿Alguien tiene una idea qué es una reacción química? ¿Algún concepto? Bien, entonces, nosotros tenemos varios fenómenos en la naturaleza. Cuando yo les contaba la historia, no sé si se acuerdan la historia que les contaba de que venía el profesor Girafales, se sentaba en su pupitre, luego venía Kiko y dejaba una manzana sobre el escritorio, luego venía Ñoño y dejaba toda una sandía en el escritorio, y luego venía Chavo y al ver fruta encima del escritorio, más bien se llevaba la sandía o se llevaba la fruta a a su sitio. Entonces el profesor al ver a que le estaban más bien quitando en vez de dejando fruta, empezó a comerse mejor la manzana antes de que el chavo empiece con su acabar todos ellos. Ajá, muy bien. Entonces esto podría estar relacionado al concepto de reacciones químicas. Nos dice Luigi cuando dos componentes químicos se encuentran entre sí, ¿no? Entonces, de esos componentes le vamos a llamar sustancias, se encuentran entre sí y forman otros componentes, como lo dice Luigi, otras sustancias. Sí, muy bien. Vamos a ir poniendo la participación. Vamos a poner. Bien, esa sería entonces una definición. Y como les estaba narrando la historia del Chavo del Ocho, pues entonces el profesor empieza a morder la manzana y lo deja ahí porque ya empieza su clase. Lo deja ahí mordida. Bueno, el hecho de masticar, de morder o triturar es un proceso de división. Hace que la materia se divida en la manzana se haya manzanitas más chiquitas, pequeños trozos de manzana, pero siguen siendo esos pequeños trozos, siguen siendo manzana. Es decir, la sustancia no ha cambiado. Cuando no cambia la sustancia, no es reacción química, es solamente un cambio físico. Luego, al pasar la manzana, llega a la parte del estómago donde es atacado por ácidos gástricos, el ácido clorhídrico, y a partir de ahí ya se deshace, como las sustancias se deshacen y sufre descomposiciones que van a ser absorbidos por el intestino delgado y estos van a ser recircularizados, circularizados por el torrente sanguíneo a todas las células de nuestro cuerpo. Y esas son las sustancias, las vitaminas, el alimento. Este proceso se llama digestión. De la manzana, que era la sustancia inicial, se transformó y el cuerpo la aprovecha el agua, aprovecha las vitaminas, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, la fibra que está en la cáscara de la manzana y agua también, y otros componentes importantes para el cuerpo. Se puede extraer de la manzana, pero ya son sustancias diferentes a lo que estaba al inicio llamada manzana. Por eso es que la digestión sí es una reacción química. Una reacción química, entonces, va a ser un cambio no solo externo, sino también interno, donde las sustancias cambian, se modifican y forman nuevos compuestos, nuevas sustancias, nuevos elementos, ¿no? Entonces hay un cambio no solo externo, interno, donde los enlaces químicos se destruyen y otros se van formando para justamente producir nuevos compuestos químicos. Entonces, si seguimos con este ejemplo, decía pues que la manzana se había dado un mordisco y de ahí lo había dejado. Luego que toca el timbre del receso, 8:40 tocaba el timbre del receso y el profesor va por su manzana y su manzana ya está negreada, está oscurecida, esa parte justo que había mordido está oscurecida, está marrón. ¿Qué ha sucedido con la manzana? ¿Qué creen? La manzana se ha oxidado.
Se ha oxidado, muy bien. Participación de... César, profe, César. Muy bien, César Guamán. Punto. Entonces, claro, la oxidación no solamente se da en metales, como, pues, como la tijera, que es metal. También se da en compuestos orgánicos como la manzana, como la palta, el plátano, que rápido se oxidan. Entonces, esto viene a ser una reacción química o solamente un cambio físico. Un cambio físico. Es un cambio físico, ¿no? Muy bien, ¿no? Vamos teniendo ahí participación, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo o por qué, por ejemplo, cómo evidenciamos, cómo César puede decir así Profesor, tan... el experimento del volcán de Puelmache, cuando se juntan sus dos componentes químicos, es una reacción. Es una reacción química, claro, porque ahí un ácido y una base se encuentran y forman una sal. Creo que me parece que ahí están usando bicarbonato con vinagre, me parece. Sí. Sí, ¿no? Entonces es una sal formada por una sustancia básica, una sustancia ácida se neutraliza y libera, puede liberar por ahí hidrógenos, creo que liberaba CO2. CO2 y ese burbujeo de CO2, eso es lo que reemplazaría o simularía lo que es la lava de un volcán. Y de ahí le agregábamos tinte rojo y esa es la lava, o naranja y es la lava. Es una reacción química, así es. Y justamente, profesor, pero ¿cómo sabe usted que es una reacción química? ¿Cómo saber si es una reacción química? Para eso hay que observar los cambios, qué cambios hay, y esas son las evidencias. ¿Cuáles son las principales evidencias? Yo debo buscar a ese cambio. Si sucede, entonces es una reacción química. Si no sucede, no sucede, entonces es un cambio físico nomás. ¿Cuál es una de las primeras evidencias? Es el cambio. Bueno, todos son cambios, ¿ya? Cambio de color, cambio de sabor, cambio de olor. Es una reacción química, la sustancia es nueva. Y como la sustancia es nueva, va a tener un nuevo color, un nuevo sabor y un nuevo olor. Por ejemplo, si dejo la manzana, el profesor deja la manzana, lo ve oscurecida, así oxidada, la deja ya. Porque dice uno, ¿qué habrá pasado? Lo deja ahí. Con el paso del tiempo, esto se va a generar un mal olor. Lo pruebas, es un feo sabor. Y veo el color, ya hasta verdor aparecido. Ya se está pudriendo la manzana, la putrefacción es una reacción química. ¿Por qué? Porque hay un cambio de color, un cambio de sabor, un cambio de olor. Eso es una de las evidencias. Lo siguiente es que ocurran liberaciones de gases. Entonces, formación de gases, justamente en el volcán que me decía Gianluigi, profesor, yo ponía dos líquidos. En el volcán poníamos dos sustancias líquidas y de pronto sale burbujas. ¿Por qué, profesor? Ah, liberación de gases. Si se libera gases, es una reacción química. Si son líquidos, ¿por qué liberaría gases? Una reacción. Es una reacción química. Entonces, ¿ves? Con las evidencias rápidamente puedo demostrar si es o no es una reacción química. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un cambio de temperatura o de energía o de calor. Hay un cambio de calor. A veces se enfría, pero ¿cómo se enfrió tan rápido? Es que la nueva sustancia tiene esa temperatura, emana esa temperatura, pues porque es una sustancia diferente. O de repente se calienta también. De la nada se calienta y pues, se experimenta un cambio de temperatura. Y el último que voy a poner es que se forma precipitado. ¿Qué es esto? Precipitado. Cuando en algunas reacciones químicas se agregan justamente en el volcán también. Al agregar los líquidos, al final de las burbujas, en el fondo queda un sólido blanquecino. O, bueno, de otro color si lo han teñido de pinturas. Pero este sólido, ¿de dónde apareció? Si yo he mezclado líquidos, entonces, ¿pero por qué el sólido? La formación de un sólido al fondo del recipiente se llama precipitado. Entonces, cuando se forma el precipitado, también es una evidencia de que ha ocurrido una reacción química. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo claro. Ninguna, profe. Muy bien, si se preguntan por qué alguien está haciendo bulla al fondo de mi casa,
Es un gato miau que está malogrando el sofá. Bien, justamente les estaba hablando sobre eso porque empezamos. Interviene. Ajá, vamos a ver. A ver, por acá había visto un problema sobre las evidencias de una reacción química. Acá está. Problema number 4. De la hora hazlo tú, problema número 4. ¿Qué decía el 4? ¿Qué? No, este no. Parecía, porque como era color, me entusiasmé. Momento. Ya llega. Bueno, ya vamos a pasar entonces a otro. No encuentro la pregunta sobre las evidencias. Y vamos a ahora a ver cómo se puede representar una reacción química. Es decir, yo sé cómo ocurre el proceso y todo, pero ¿cómo lo hago más simple? ¿Cómo lo represento para que sea más entendible? Y esa expresión con la que se representa una reacción química se llama ecuación química. Entonces, la ecuación química viene a ser la representación de una reacción. La reacción le voy a poner abreviado RXM. Entonces, ¿cómo se representa la reacción? A partir de una ecuación química. Esta ecuación química, vamos a tomar como, por ejemplo, un ejemplo de ecuación química. Hace muchos años, antes de que existiera la ciencia de la química, existían los alquimistas. ¿Han escuchado sobre los alquimistas? Hay un anime o anime, no sé, no recuerdo cómo se llama. ¿Se pronuncia? ¿Anime o anime? Sí, basados en pero Cualquiera al de las final no dos encontraron la piedra formas. filosofal. Ajá, ahí La está. alquimia, la verdadera alquimia no. Ajá. En la vida Bueno, real buscaban, pero no lo encontraron. nunca se encontró, ¿no? Ajá, muy bien. Ahí entonces hay dibujos, hay animes En el donde... anime sí lo encontraron, creo. Doctor Anime. Stone. No, hay Es... uno de dos hermanos que hacen pues una especie de alquimia mágica, donde transmutan, bueno, hacen conversiones y buscan y encuentran una llamada piedra filosofal. Justamente los alquimistas antiguos, Ah, eso era lo que buscaban. Buscaban dos cosas Lo tuve en principalmente. clase hace tiempo también. ¿Cómo? No, nada, usted prosigue, usted prosigue. Ya. Como les decía, buscaban dos cosas principalmente, la piedra filosofal y una llamada panacea, que es la fuente de la juventud. La piedra filosofal era la que podía, cualquier objeto que se pueda tocar con la piedra filosofal se podría convertir en oro. Bien, entonces, estos alquimistas, al final, como lo dijo Justin, me parece, sí, es No, Mejía, profe. Mejía. Mejía, estoy confundiendo, es que acá aparecen Solo vi varios. Doctor Stone nomás. Igual que ya lo vi. Ajá, muy bien, lo que No dice lo ahí. mencioné, no lo he visto, solo lo mencioné porque te lo habían mencionado anteriormente. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces ahí está en manga, en anime, si quieren verlo, pero es más que todo ficción, no sucedió algo así. Pero los alquimistas sí existieron, y estos alquimistas pues buscaban, el objetivo era buscar algo sorprendente, ¿no? Que puedan ganar dinero. Algunos lo consideraron charlatanes, payasos, porque decían algunas cosas que parecía irreal, ¿no? Pero en su paso, en su camino, en su búsqueda, hicieron muchas mezclas, hicieron muchos descubrimientos. Uno de los, al final de la alquimia aparece uno que viene a ser uno de los padres de la química moderna. Los alquimistas, aparte de la piedra filosofal, aparte de la panacea, lo que ellos decían era que cuando algo se quemaba, esto lo hacía en presencia no del aire. Ahora sabemos que el oxígeno del aire es lo que permanece, hace que crezca el fuego, hace que viva el fuego. Si nosotros echamos tierrita al fuego, se apaga, porque ya dejamos de que entre en contacto el fuego con el aire. El aire es lo que mantiene viva a la llama, a la flama.
Entonces, todos pensaban en ese tiempo, no es que el aire, no es que lo que afuera lo que produce el fuego, lo que hace que mantenga el fuego, sino pensaban es que en el combustible, dentro de la sustancia que se quemaba, había algo que daba ese fuego y lo mantenía así. Y a eso le llamaron flogismo. Em, pero fue Lavoisier quien descubrió que en realidad es el oxígeno del aire el que permanecía, el que lo tenía creciente al fuego. Ese oxígeno fue descubierto entonces por Antoine Lavoisier, dejando atrás la parte de la alquimia y ahora creciendo la parte de la ciencia de la química, que él pues descubrió así la síntesis del agua. Él sintetizó el agua a partir de hidrógeno y a partir del oxígeno, que era del aire. Bien, este viene a ser una ecuación química de cómo formar el agua. Es la representación. Cuando nosotros vemos así la representación, hacemos una comparación con la ecuación. Por ejemplo, si nosotros en álgebra nos dice 3x más 2 es igual a 5 y nos piden hallar x, ya sé que es 1 porque 3 por 1 es 3 más 2, 5 ya. Esta representación llamada ecuación algebraica va a ser parecida, similar a la ecuación química. Bien, disculpen. ¿En qué se parecen? Pues se parece en que estos tienen también dos etapas. Tiene un antes y un después. Este también tiene un antes y un después. Tiene un signo de equivalencia, de igualdad. Este también, pero se representa con una flecha. Tiene un operador suma. Este también, suma. Puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha también. Acá también puede ser más algo. Acá hay dos sumandos. Acá puede haber también dos o más sustancias. Acá hay una suma, pero acá también hay una suma, pero puede haber más. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que, al igual que una ecuación algebraica, acá también nosotros igualamos la parte de la izquierda a la parte de la derecha, son iguales. Y esas dos etapas, la etapa inicial que va a ser de la izquierda, esta etapa de acá de la izquierda, recibe el nombre de reactantes. Así se le llama. ¿Por qué? Porque son las sustancias que van a reaccionar. ¿Y para qué van a reaccionar? Para producir. ¿Qué vamos a producir? Lo que está después de este signo entonces. Lo que se produce se llama producto o productos. Entonces hay dos etapas en una reacción química. Lo que está antes de la flecha, reactantes. Lo que está después de la flecha, productos. Luego, en la reacción química, vamos a ver debajo de cada sustancia, vamos a ver entre paréntesis un símbolo. Por ejemplo, debajo del agua vamos a poner L. Debajo del oxígeno vamos a poner G. Debajo del hidrógeno, bueno, también es G. ¿Qué indicaría la L en el agua? ¿Alguien tiene idea? A temperatura ambiente, el agua, ¿en qué forma está? El agua a temperatura ambiente es líquida. Entonces, lo que aparece aquí como L, ese es el estado de agregación de la sustancia líquida. El oxígeno, G. ¿G de qué será? Si el agua es L líquida, el oxígeno G, ¿qué será? No sé, profe, gravedad o qué. Si es líquido, otro estado de la materia que empiece con G. Gaseoso. Gaseoso, ajá, muy bien. Ese es gaseoso, ¿ya? Y si apareciera por ahí en alguna sustancia la S, ¿qué sería la S? Sólido. Sólido, muy bien. Entonces, así vamos a tener los estados de agregación de la sustancia, ¿ya? Si es L, líquido, si es G, gaseoso, y si hubiese por ahí S, sólido. Son los estados de agregación. Y delante de cada sustancia vamos a colocar números. Estos números se colocan para balancear la ecuación química, para igualar los átomos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora quiero que ustedes sepan que estos son llamados coeficientes. Los números que van delante de la sustancia
se llaman coeficientes. Sirven para igualar la cantidad de átomos. Eso lo vamos a ver después todavía. Bien, antes de que se acabe la clase, vamos a hacer la parte de los tipos. Tipos de ecuación, de una ecuación química. Hicimos tipos, la clase pasada llegamos a hacer tipos de reacción química. Ujú. Bien, no sé si se acuerdan que yo les hablaba, les presentaba a un fulanito que se encontraba con una señorita y luego cuando comenzaba la canción, ellos empezaban a bailar. Cuando termina la canción, pues ellos se tienen que separar. No, no les había hablado, me parecía que se había conversado. Bien, entonces en los tipos de la reacción vamos a tener 4 tipos. Comenzamos con la reacción de adición. Una reacción de adición es como, pues vas a una fiesta y empieza la música y pues tú vas a ir a buscar con quién bailar. Entonces, ahí, y al final pues se encuentra, cuando está la canción, se encuentra y se encuentran ellos formando una sola pareja de baile. Uno solo. Ya, eso vendría a ser entonces una reacción de adición. Cuando al inicio están separados y luego al final va a haber un solo núcleo, una sola sustancia. Ejemplos de una reacción de adición es por ejemplo, la síntesis de, vamos a formar amoníaco. Al inicio voy a tener nitrógeno, hidrógeno y al final voy a tener un solo compuesto llamado amoníaco. ¿Quién me dice cuántas sustancias hay? El signo más, el operador más es el que me dice cuántas sustancias voy a separar. El más es el que separa 2. Acá por un lado hay nitrógeno, por el otro lado hay hidrógeno. Hay 2 reactantes. Y luego del entonces solo hay uno, no hay más. Como no hay el signo más, ya no hay más sustancias, solamente hay una. Entonces hay 2 reactantes, un producto. Cuando se ve así, que hay 2 reactantes, un producto, a eso se le llama una reacción de adición. El otro tipo es una reacción de descomposición. Es cuando, pues imagínate que la parejita acá formada, están ahí juntos al inicio, pero acaba la canción. Si al inicio están juntos, acaba la canción, se separan. Entonces acá una reacción de descomposición va a ser más o menos así. Tenemos al carbonato de calcio. Es todo así. Y luego vamos a tener por acá al óxido de calcio y por aquí al CO2. ¿Qué ha sucedido aquí? Igual que en la parejita, antes estaban todos juntos y luego ya se separan. Cuando ves así un reactante y varios, 2 o más productos, a eso se le llama una reacción de descomposición. Lo otro es una reacción de sustitución. Una reacción de sustitución es cuando viene un tercero, bien, vamos a ponerlo al tercero, así, con lentes le voy a poner, para que sea diferente, y con cabello, que cerca no tiene cabello. Entonces él viene y antes estaban ellos 2, con una parejita estaban así. Luego él se descuida, el calvito se descuida y viene el tercero, y al final se queda con la pareja del primero. Entonces, ¿qué ha pasado? El de naranja ha reemplazado, ha sustituido al calvito. Igual sucede en una reacción química.
Ejemplo de una reacción química, por ejemplo, tenemos acá la plata y acá tenemos al hierro. Vamos a poner al cloruro de hierro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final vamos a tener a la plata con el cloro y luego el hierro se queda ahí solito. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que la plata, a ser más reactivo, va y le empuja al hierro. Y el hierro tiene que irse solito. Como es más débil, se va solito y se separa. Y ahora la plata se quedó con la pareja del hierro, que era el cloro. Igualito que lo que sucedió acá. Y la última, esto se llama sustitución simple, o desplazamiento también se le llama a este de aquí. Vamos a colocar acá. Desplazamiento también. Desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento simple o sustitución simple. ¿Por qué lo pongo simple? Porque hay otro que es doble. Sustitución doble o desplazamiento doble también. ¿Qué sucede? Ahora ya no viene solo uno de ellos, sino que ya viene con su parejita, vamos a decir. Por acá vamos a dibujar a la pareja. Pareja naranja también. Y vamos a dibujarle acá cabello. Acá están los cabellos. Así le vamos a dibujar cabello. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al inicio? Aquí tenemos primero dos parejitas. Es lo que había al inicio, dos parejitas. Cada uno con su pareja. Y luego, pues ellos están felices. Mira, todos están felices y deciden, pues, cambiar, ¿no? Y de esa forma, al final también veo que se han formado dos parejas, pero de componentes diferentes. Se han intercambiado, entonces, las parejas. Ejemplo de una sustitución doble va a ser, por ejemplo, acá vamos a tener al sodio con el cloro, es una pareja. Más otra pareja, a ver, otra pareja. Voy a tener al potasio con el bromo. Vamos a decir así. Ya, y luego al final, ¿qué tengo? Pues tengo al sodio, ya no con el cloro, sino ahora con el bromo. Y también al potasio, y ahora ya no el bromo, ya le dejó, ahora quedó con el cloro. ¿Qué ha pasado? Se han intercambiado los elementos. Uno se ha posicionado en el lugar del otro y el otro en el lugar del primero. Entonces ahí se llama sustitución doble. ¿Ya? A ver, preguntas que tenga. De esto vamos a hablar, vamos a tener algunos ejemplos que ya por el tiempo lo tendremos que hacer. Profesor, un factor energético es el cual provee al que lo recibe, ¿no? Es que algunas sustancias necesitan calor o energía para que ocurra la reacción química. Si no, no ocurre. Por Ok. ejemplo, en la fotosíntesis, foto es luz. Necesita luz para que se dé la síntesis. Si no, no se va a sintetizar. Las plantas no sintetizan sin luz. Si hablo Ah, de pirólisis, piro es calor. Necesito calor para hacer esa transformación. O si digo otro conocido, electrólisis. Electro viene de electricidad. Necesita electricidad para que ocurra la reacción química. Entonces, algunas sustancias necesitan ayuda, ayudita para que se dé la reacción. Y esa ayudita es algo energético. Fotoluz, pirocalor, pirocalor y otro que les decía, electroelectricidad. Ya de ahí va la parte energética. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, antes de que se acabe la clase, quería, ya que son ya la gran mayoría, quería nuevamente pasar lista. Me faltaba Capuñay Kimberly, Capuñay Xiomara, Javier Chumbes. Presente, profesor. Muy bien, para considerarles la asistencia, ¿ya? Kiara Laiza. Ya, muy bien, presente. Yanira Morillo, Presente, profesor. listo. José Morillo, José Morillo. Edgar Olortei, Helen Sevillano,
José Suárez, Dairon Zamora, ya no está, ahí está. Suárez está presente. Bien. Y Manuel Correa. Dairon Zamora sí estaba presente, perdón. Manuel Correa era. ¿Sí? ¿Está presente? Sí, profesor. Bien. ¿Sí? No le escuché.